que fue tan fuerte en mi vida cuando Cristo llegó a mi corazón, que yo tenía mucho miedo a la muerte, Judith, pero Ajá. horror así. Yo nunca iba a un sepelio. ¿En serio? Yo no toleraba las pláticas que se trataba de la muerte. Me salía o cambiaba la plática o les decía que cambiemos de plática. Yo si por algo íbamos pasando por el panteón me agachaba, cerraba los ojos y me estremecía. Era algo muy fuerte. Sí. Y entonces Muy bendecido día, querida familia. Les doy la más cordial bienvenida a Realidades con Judith. Este es un tiempo para poder reflexionar, crecer y ser edificados juntos. Hoy tengo el privilegio de presentarles a una mujer valiente. Es escritora, líder en su iglesia y Dios la ha usado para impactar vidas. Y así recibamos con cariño a Norma. Bienvenida, Norma. Gracias, Judith. Un gusto estar en tu programa. Gloria a Dios, para mí es un privilegio grande que Dios me ha permitido tener aquí, poder estar compartiendo este tiempo con usted, pues fue algo que realmente nunca me lo imaginé. Tenemos tantos años de conocernos, pero pues hay cosas que uno no las tiene dentro de sus planes, pero me siento bendecida, honrada por Dios de que como Él nos ha permitido estar compartiendo este programa juntas y poder llegar a nuestra audiencia allá donde se encuentran. Esperamos que sea de bendición. Dele like, compártalo e invite a sus amigas, a sus amistades para que ellas puedan ser bendecidas también. Muy bien, Norma. Me gustaría que si nos puede compartir un poco de usted y de su historia de vida. Claro que sí, Judith. Fíjate que yo soy la número 11 de una familia de 12. Privilegiada, esa número 11, ¿verdad? Sí. Mi papá era hijo de pastor, pero él nunca quiso rendirse al Señor. Sin embargo, sí nos mandaba al templo. Y vayan al templo, y vayan al templo. Y nos regañaba los domingos si no íbamos al templo. Y bueno, gracias a Dios que había un templo en la esquina de mi casa. Y pues sí, de chiquitos íbamos. Y yo recuerdo que ya cuando iba a entrar a la secundaria, el pastor que había se fue y la iglesia decayó, casi se muere la iglesia, quedaron 3 viejitas, sí, 2 niños. Y yo estaba en mi adolescencia y pues el tiempo de la secundaria fue muy difícil porque yo tengo una discapacidad visual, es de nacimiento, pero es una discapacidad degenerativa que se va perdiendo poco a poco la vista hasta que te quedas ciego. Entonces yo ya tenía dificultad en la secundaria para ver el pizarrón, para escribir y esas cosas, y pues la iglesia ya no era un refugio, un apoyo, porque las ancianitas solamente se reunían a leer, a orar, a recoger la ofrenda, y pues a mí eso no me satisfacía, no me llenaba. No era lo que usted necesitaba en ese momento. Y más cuando está uno en esa edad que quiere saber más cosas. Claro, claro. En esa etapa de desarrollo, ¿sentía usted que le hacía falta algo que no lo encontraba? Sí, pues había muchos vacíos en mi corazón. Había complejo de inferioridad por mi discapacidad. Fue un tiempo difícil, un desafío, sin Dios y sin amistades, sin la iglesia. ¿Y a qué edad? Bueno, entiendo de que usted fue crecida así, fue creciendo de su niñez apoyada de cierta manera por su familia, por su papá, aunque no asistía a él, pero estaba pendiente y sabía dónde estaba la mejor enseñanza para su vida. Sí, claro, íbamos 2 de mis hermanos y yo al templo. Pues mi mamá era de otra fe, ella pero no nos impedía ni nada, nos dejaba ir. Y pues por ser la número 11 de mi familia, no hubo así mucho consentimiento. En parte fue bueno porque no me limitaron, como otros niños con discapacidad que no nos dejan hacer nada. Eso ayudó, que éramos muchos y pues no me ponían
mucha atención, entonces no me limitaron, no me consintieron y pues me ayudó a desarrollarme con más normalidad. La trataron como todos los demás hermanitos que estaban Sí, alrededor de usted. tenía mis mismas responsabilidades que los demás, las mismas tareas y todo. Pues qué bonito, eso es de sabios, que en una familia cuando pues nos toca enfrentar algo así, que lo tomemos con esa naturalidad, ¿verdad? Y que lo dejemos a la persona que vaya desarrollando con esa naturalidad y pueda ahora sí que saberse valer como lo ha hecho usted a lo largo de su vida. De veras que de mi parte, admiro y respeto mucho el ver cómo usted se desarrolla, que no, para usted no hay límites, y eso es lo bonito. Pero cuéntenos también, entiendo que fue un crecimiento empujado por su papá, el estar asistiendo a escuchar de la palabra de Dios, pero en sí, ¿a qué edad fue que llegó ese llamado de Dios a su vida para ser salva? Pues yo después de la secundaria entré a la normal para maestros aquí en Colotlán y no porque fuera mucho mi vocación, sino que pues no había más que estudiar, yo no podía ir fuera por mi discapacidad, por la situación económica y aún así no me querían dejar entrar, tardé un año en que me aceptaran y estando en la normal, pues casi como en todas las escuelas superiores, los maestros no sé por qué se empeñan en ridiculizar la Biblia, la fe, Dios, y pues tuve varios maestros lástima, así. ¿verdad? Y pues la poquita fe que yo tenía se me apagó. Sí. Me metieron muchas dudas, entonces yo ya dudaba de la existencia de Dios, de la palabra de Dios, y fue un tiempo crítico en mi mente, sí, porque estaba así muy confusa. Sí. Estando en tercero de normal, vino un equipo médico aquí a Colotlán a hacer una caravana médica, un servicio social, y en esa caravana venía un pastor. Entonces yo pensé, dije, será bueno platicar con el pastor sobre mi sentir que yo traigo y todo. Y antes de eso, yo hospedé a la dentista que venía en el grupo. Entonces ella me contó su testimonio de conversión y pues fue muy impactante. Era ya para Dios mí. obrando ahí sin darse cuenta. Fue muy impactante, entonces me dijo, tú tanto tiempo que tienes de ir a la iglesia, pues tú tendrás más cosas que contarme, pero ya es noche, dijo, tú mañana me cuentas. Y una noche le dije, ¿qué le cuento? Porque yo no tenía una experiencia de vida, iba al templo, pero no tenía una experiencia de vida y me quedé medio asustada, entonces voy a platicar Fue un reto. Sí, con el pastor, hice una cita y bueno, empezamos a las 10 de la mañana a platicar y yo le fui una a una haciendo las preguntas de mis maestros que dicen que por qué, a ver, y esto, y él con mucha calma me iba respondiendo cada una de las preguntas, ya hasta que agoté todas mis dudas, le dije, bueno, pero si yo soy de la misma religión que ustedes, yo no tengo el gozo que ustedes tienen, yo no tengo la seguridad de ir al cielo que ustedes tienen, yo a veces me aburro en la iglesia, yo a ustedes los veo muy contentos, porque sí, a veces sí me aburro. Había una admiración ya en ver esa presencia de Dios en esa persona. ¿Cómo hace la diferencia, verdad? Sí. O a veces que venían jóvenes de otras iglesias a visitarnos y yo los veía tan contentos y en la noche venimos otra vez y yo decía, no, ya había llenado, yo ya no tenía ganas de ir en la noche. Entonces ya diciéndole estas cosas al pastor, él me dijo, me acuerdo que fue muy fuerte para mí, me dijo, pues no eres cristiana. Y tenía razón. Entonces me evangelizó, bueno, yo recibí a Cristo. Esa plática duró 4 horas y duró 4 horas porque yo ya me tenía que ir a la escuela. Pero recuerdo cuando salí de la casa donde estábamos, yo vi el cielo hermoso como nunca lo había visto y yo me sentía así como volando. Y llego a la escuela y a mi amiga con la que me juntaba, que en ese tiempo decía que era atea, ya le platiqué, ¿te acuerdas lo que nos dijo el maestro tal? Pues el pastor me dijo esto. ¿Y te acuerdas lo que nos dijo el maestro fulanito? Pues el pastor me dijo esto y así. Y ella me dice, mira, no te entiendo nada, pero sí te ves muy contenta.
pudo ver lo radiante que Sí, usted sí, se sí. miraba, me imagino. Ajá. Y esas 4 horas, me imagino que ni contaron, fue algo que ni cuenta se No, dio. no, no, yo me vine con pesar de mi corazón porque ya era la hora de irme a la escuela. No quería Usted quería terminar la seguir. plática, sí. Wow, qué hermoso cuando Dios usa esos instrumentos de Dios, ¿verdad? Esos instrumentos dispuestos para ser de bendición para otras personas. Así es. Y eso debería ser el anhelo de cada uno de nosotros, poder ser ese instrumento usado por Dios, como lo hizo este que era profesor, Un pastor. un pastor. Ajá. Wow, eso es maravilloso, poder tener a nuestro lado personas dispuestas a enseñarnos, a explicarnos, a sacarnos de esas dudas. Pero bueno, ya que usted lo tocó de su situación, ¿podría explicarnos cómo fue cuando supieron, su familia cuando lo supo, cuando usted lo supo? ¿Cómo fue la trayectoria de eso? Pues es que mi hermana mayor también tiene la misma discapacidad, es la misma enfermedad. Ujú. Entonces, mis papás, mi familia, sobre todo mis papás, pues ya Ya estaban ya se habían preparados. echado ese trago amargo con mi Sí. primera hermana. Entonces, cuando llegué yo, pues ya fui una más. Ujú. Y yo recuerdo como a los 8 o 9 años me llevaron con el oftalmólogo que había ido mi hermana, y pues sí, ya él confirmó que era la misma enfermedad. Ujú. Y recuerdo que Quedito le dijo a mi hermana, era mi hermana quien me llevó, va a perder su vista y no hay nada que hacer. O sea, según él lo dijo Quedito, pero yo lo alcancé Ajá, a oír. ajá. Y pues ya me quedé marcada con esa sentencia de que no hay nada que hacer y va a perder la vista. Ya Dios la estaba preparando, como quien dice, para la vida, para lo que venía. Y pues ahora sí que sus papás ya tenían una experiencia adelantada, ya una experiencia de antemano. Sí. Y pues ya su corazón y todo ya estaba más preparado. Sí, ya no fue tan terrorífico como la primera. Sí, me imagino pues que para ser la primera vez no fue fácil. No lo aceptaban, y con un oftalmólogo y con otro, y pues ya los decían lo mismo, el mismo diagnóstico. Sí, pues son de repente noticias de que sí nos sacuden, pero es ahí cuando nos damos cuenta que no estamos solos, que Dios toma eso, ¿verdad? Y Dios quita barreras, porque yo lo he podido ver en usted, en su hermana, que de veras yo las admiro, cómo se desenvuelven, hacen todo, son tan independientes. Y se imagina, usted en lo personal aún hace cosas que cualquier persona no lo hace. Es ser líder en una iglesia, el poder estar al tanto de las redes sociales y todo, porque usted lo hace también. Un poco, no mucho. Pero se defiende. Sí. Sí, qué bueno. Cuénteme, Norma, ¿qué ha sido lo más desafiante en su vida y lo más hermoso en el camino de Dios? Bueno, pues al principio de que el Señor me salvó, hubieron dos cosas muy, muy fuertes en que yo noté mi cambio. Yo tenía un complejo de inferioridad por mi discapacidad, y ese complejo desapareció cuando yo entendí cuál era mi lugar y mi posición delante de Dios, que yo era hija de Dios, que Él tenía un propósito para mi vida, que yo no era un accidente, que no valía menos, que yo era hermosa delante de sus ojos. Entonces eso me llenó de valor, de dignidad, y los complejos de inferioridad desaparecieron. Y si la gente me seguía viendo con lástima o con menosprecio, ya no me afectaba, porque yo sabía quién era delante de Dios. Lo valiosa que era. Exactamente. Y otra cosa que yo noté que fue tan fuerte en mi vida cuando Cristo llegó a mi corazón, que yo tenía mucho miedo a la muerte, pero horror, así. Yo nunca iba a un sepelio. ¿En serio? Yo no toleraba las pláticas que se trataba de la muerte. Me salía o cambiaba la plática, o les decía que cambiemos de plática. Yo, si por algo íbamos pasando por el panteón, me agachaba, cerraba los ojos y me estremecía. Era algo muy fuerte. Sí. Y entonces Dios me quitó ese miedo a la muerte. No fue rápido, fue un proceso, pero
me lo quitó al estudiar la palabra de Dios y al ver la seguridad que tenemos en Él y lo que va a pasar después de la muerte. Entonces, pues ese terror desapareció. Gloria a Dios. Eso nos muestra cómo Dios nos va guiando, ¿verdad? Y nos va abriendo nuestros ojos y va quitando todo aquello que nos estorba, todo aquello que no es de bendición. Porque el miedo, pues sabemos que no es de bendición, ni pues el negativismo, el no aceptar, ¿verdad? Ajá. Entonces es lo hermoso cómo pues Dios nos lleva a un peldaño más, a un crecimiento y ahora sí que en los caminos de Dios nosotros no tenemos que hacer mucho más que dejarnos llevar por Él. Bueno, Norma, cuéntenos, ¿y cómo es un día a día en la vida de Norma como líder? Bueno, yo siempre me he despertado muy temprano, 4:30, 5 de la mañana, y me gusta porque es mi mejor hora para estar con Dios y para estudiar. Sí. Entonces yo hago mi devocional, estudio la Biblia, la estudio así en serio, leo algo de lo que yo estoy preparando, de la clase que voy a dar o del sermón que estoy preparando, a veces lecciones. Y pues ahí la mañana son 3 horas así de segurito, sin interrupción. Es mi mejor momento. Ya, el desayuno espiritual. Sí, ya a mediodía pues leo, por ejemplo, boletines cristianos, un poquito estoy en una lista de ciegos para estar pues al pendiente de las novedades tecnológicas o de los adelantos médicos, así. Y en la tarde lo dedico a discipular, es algo que me gusta mucho hacer, me encanta, sí, de uno a uno, eso me gusta mucho. Y cuando no tengo clases, pues alguna entrevista con alguna hermana o una visita a alguien que está necesitado o por lo menos una llamada por teléfono. A veces tenemos actividad en la iglesia y cuando no hay actividad, ya en la nochecita, también a mí me gusta leer mucho, entonces siempre estoy leyendo un libro cristiano y un libro secular. Entonces como ya la noche mi cerebro ya está saturado, en la noche es cuando leo un poquito de un libro secular, 15 minutos, media hora, si tengo tiempo. Y me gusta pues estar informada y leer, porque a veces me toca discipular a personas muy preparadas y pues hay que estar al día, ¿verdad? Que no piensen que los cristianos somos unos ignorantes, o que nada más sabemos de la Biblia. Tenemos que tener un poquito de todo. Sí, es muy cierto. El estar preparados, estar en ese eterno aprendizaje, ¿verdad? Sí. Y eso nos va equipando para poder ser esos servidores de Dios más, ahora sí que más capacitados y podamos enfrentar cualquier situación, saber que Dios está con nosotros y que no estamos solos. Así es. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue ese llamado de Dios hacia el liderazgo? Pues fue algo muy especial. Cuando nosotros salimos de la normal, en aquel tiempo salíamos con plaza automática. Entonces, a casi el 100% de mis compañeros les tocó en Jalisco. Y yo había pensado, si me toca con alguna compañera, voy a intentar trabajar, porque necesitaba apoyo, sobre todo para llenar la documentación, que era lo más difícil para mí, por mi letra y eso, todavía no había computadoras. Y pues a mí sola me tocó en otro estado. Y me dio mucho sentimiento con Dios y le dije, adrede lo hiciste. Sabías que yo no iba esos momentos, a poder, humanos, ¿verdad? Sí, sabías que yo no iba a poder hacerlo sola. Y pues ya, me resigné a que no, pero vino una compañera que ya había recibido su plaza y me dijo, Norma, si no vas a renunciar, te van a levantar un expediente de que no te presentaste y tu expediente va a quedar manchado. Y esas palabras a mí me preocuparon mucho. Sonaron fuerte. Sí, como cristiana me imaginé ahí que mi expediente iba a estar manchado. Entonces ahí voy a la capital del estado donde me tocó, a que me dieran mi plaza y al pueblo porque me dijo el supervisor, no puedes renunciar aquí, tienes que ir al pueblo donde te tocó y con la clave de la escuela, la firma de la directora y todo eso.
Y ya, pues llegué el primer día de clases, que es tremendo para una escuela primaria, porque es un desorden, un caos, los niños de primero llore y llore. Para entonces todos. yo no le iba a decir nada a la directora en ese momento, entonces me dijo, tú vas a agarrar primero, mira, vete a aquel salón y aquellos niños. Pues no, yo no le dije nada. Ajá. Ya que salimos, dije, directora, yo quiero hablar con usted. Y entonces ya le dije que nada más iba a renunciar por mi situación. Y me dijo, no te rindas. Como ya mira. fue 4 años de esfuerzo y como hazle la lucha, nosotros te apoyamos. Dije, es que yo no vengo preparada con ropa, yo nomás venía a renunciar. Ve a tu casa, tómate 3 días, ve por ropa, pero yo no tengo dónde vivir. Aquí vives conmigo, aquí hay otras maestras. Dios abrió puertas. Y pues ya no pude decir que no con tanta facilidad. Todas estaban cerradas para la salida. Sí. Nomás había puertas abiertas para la entrada. Así qué bonito. Es. Pero ahora entiendo por qué Dios me quería llevar ahí a ese lugar, porque ahí fue donde yo recibí mi llamamiento. Mire. Hubo varias cosas que me marcaron. En la escuela pues había lesbianas, había un homosexual, y yo tenía 2 niños muy inteligentes, una niña y un niño. Yo daba tercero, y en una ocasión se estaban carteando, que según eso eran novios, y carteando, ya hasta que me enfadaron y los regañé, recogí las cartitas, y cuando llegué a mi casa los iba a tirar hacia esta basura, pero ya a ver qué se dicen. Pues yo me imaginaba tonterías, ¿verdad? Pero no, eran unas cosas muy fuertes. Más que tonterías. Sí, groserías. Es más, cosas que yo ni entendí. Y me quedé tan impresionada y yo dije, suponiendo que yo fuera la mejor maestra, pero el corazón de estos niños, yo no había se los un voy reto a poder que cambiar. lograr ahí. No se los voy a poder cambiar. Sí. Y todos mis compañeros sabían que yo leía la Biblia, porque donde vivíamos había un corredor donde había más luz, y para ir a cualquier lugar teníamos que pasar por ese corredor. Entonces todas las maestras me atravesaban cuando yo estaba leyendo la Biblia, y pues era un azor para ellas que yo leyera la Biblia. Gloria a Dios. Y todos los maestros sabían que yo leía la Biblia. Entonces a veces me preguntaban, me pedían un consejo, aunque yo no tenía mucho crecimiento, y pues no les podía decir más cosas, porque a mí nadie me discipuló, Judith. Mi iglesia pues estaba, como te dije, muriéndose. Entonces yo no fui discipulada, no fui entrenada, no tenía gran conocimiento de la Biblia. Pero algo que fue tan definitivo en mi vida es que un día una lesbiana fue a mi departamento, y ese día yo estaba sola, y me dijo, quiero hablar con usted, maestra. Dije, pues pásate. Y me dijo, no, vamos a la plaza. Nosotros vivíamos en la contraesquina de la plaza, y yo no quería que me vieran con ella, porque todo el pueblo la conocía. Y yo le decía, no, pásate, no, es que yo quiero, aquí no, en la plaza. Y bueno, tanto me insistió que me dio pena negarme. Y entonces ya cuando estábamos sentadas en el jardín, me empieza a platicar de su problema, y me dice, yo sé que usted lee la Biblia y que me puede ayudar. Dígame cómo le hago para cambiar. Ella se vestía de hombre, incluso trabajaba de albañil. Entonces yo le dije, pues mira, cámbiate, ponte diferente, ponte un vestido, píntate, arréglate para que te veas femenina. Y ella me dijo, maestra, si las garras y el arreglo, así me dijo, fuera el problema, me las cambiaba, lo hacía. Pero es acá adentro, acá en mi corazón. Ella tenía la necesidad de cambiar, ¿cómo le hago? Y me dio tanta pena que no la supe ayudar, porque realmente no supe ayudar. Ahora pues ya tengo los elementos, pero en aquel entonces no. Y esa noche yo no pude dormir, me quedé muy chocada, ¿verdad? Porque no la pude ayudar. Es que no fue nada fácil. Y desde ese día yo empecé a orar. Fue lo de los niños y de esta chica que yo empecé a orar, Señor, yo quiero ayudar a la gente por dentro. Y yo quiero ayudar a la gente por dentro. Porque yo veía a mis compañeros maestros, que le digo que éramos homosexuales, las lesbianas, cómo sufrían. Y yo lo veía porque una de ellas vivía en mi casa. Y entonces yo decía, no son felices. Pues no. No son felices. Y yo oraba así, Señor, yo quiero ayudar a la gente por dentro. Esto no me satisface, yo quiero ayudar a la gente por dentro.
Directo al corazón. Sí, y de pronto pensé en psicología, lo estuve pensando y oraba y no me convenció la psicología, y entonces me decidí por el seminario. Ajá. Yo no sabía exactamente qué era un llamado, o sea, yo pensaba que me iba a preparar teológicamente, bíblicamente, para ayudar a la gente por dentro. Y bueno, pues así en mi ignorancia me fui al seminario. Si me hubieran hecho un examen doctrinal, no me hubieran dejado entrar. Sí. Pero las dos preguntas que me hicieron es cuánto tenía de bautizada. Yo ya tenía 2 años. Ajá. Y si había participado en la iglesia, si había participado en la iglesia, entonces eso me valió. Pero cuando llegué al seminario, pues se dieron cuenta de mi ignorancia, porque yo pues hacía preguntas y preguntas y los compañeros se reían de mí porque mis preguntas para ellos pues eran tontas, pero pues yo no sabía gran cosa de la Biblia. Entonces el primer año fue así como difícil para mí, porque desde el primer año nos mandaron a servir a una iglesia. Yo no tenía mucha experiencia, la iglesia también se desesperaba conmigo. Fue difícil, pero a la vez emocionante, porque yo veía todo en las clases, sí. Me encantaba, y yo preguntaba y preguntaba, y todo llegaba al internado, a los cuartos, y yo iba con mis compañeras y les preguntaba y les preguntaba. Para mí seguía la instrucción en el internado. Claro. Pero ya el segundo año fue muy diferente, ya me ubiqué en el servicio y todo, y ya no fue ya tan, las barreras ya se fueron no fue tan traumático para mí. Sí. Pues qué bueno, eso habla de un corazón dispuesto a Dios, dispuesto a su servicio, dispuesto a ser ese instrumento usado por Dios, como pues lo hemos podido ver en su vida, cómo Dios la usa. Es maravilloso poder encontrar personas así, dispuestas a Él. Déjame te cuento, Judith, que cuando yo salí del seminario, pues al seminario llegaban invitaciones de varias iglesias que necesitamos un pastor, una misionera para esto, para lo otro. Y yo me acuerdo, o sea, pues a mí nada me llamaba la atención. Yo quería regresar a mi iglesita, que te digo que se estaba muriendo. Ajá. Y hubo una invitación que me llamó la atención, que una iglesia de Chihuahua estaba invitando a una misionera únicamente para discipular. Vale. Uy, eso me llamó mucho la atención, porque con el pastor con que yo trabajé era un buen evangelista. Yo era muy desesperado por discipular. Quería que la gente pronto, en 3 meses, ya dejara su estilo de vida y todo. El don de enseñanza no es para todos. No. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Déjame a mí discipular. Yo a mí la evangelizada no se me da. Dios no me usaba ahí. Entonces acordamos, tú los evangelizas, yo los discipulo, y así nos quedamos muy bien. Y el equipo. Entonces a mí me gustó hacer mucho eso, y me llamó la atención esa invitación, pero no, mi corazón estaba en Colotlán, y dije yo quiero, así literalmente pensé, yo quiero ir como Nehemías a levantar los muros caídos de mi Jerusalén. Y no quiero que suene a vanidad, pero pues sí, Dios me usó, porque eran 5 personas, 6 las que nos reuníamos en ese tiempo. Y después de 5 o 6 años que ya pudimos pagar un pastor y todo, la iglesia tiene una asistencia de 60. Entonces Dios fue muy, muy bueno y misericordioso conmigo, y también me dio un equipo de mujeres muy trabajadoras, muy entronas. Wow, el equipo completo. Sí, y fueron al principio puras mujeres las que trabajábamos. Ya después Dios fue añadiendo uno que otro varón, pero éramos puras mujeres al principio. Mire, mujeres puras valientes, jóvenes, mujeres valientes. Sí. Qué bueno, qué hermoso pues poder escuchar toda esa historia donde Dios le ha permitido caminar, y sobre todo caminar de la mano con Él, que es lo más maravilloso. Qué bonito. Cuéntenos, Norma, ¿qué papel ha jugado su familia en todo eso y la comunidad de fe en su vida? Bueno, pues mis 2 hermanos, que les dije que íbamos de chiquitos a la iglesia, ellos permanecieron fieles, firmes en los caminos del Señor. Y pues mi hermano Carlos, mi hermana Marta, con ellos siempre hubo una relación muy estrecha para servir a Dios, para el ministerio. Ellos fueron muy, muy entregados, muy serviciales, muy misericordiosos. ¡Qué apoyo! Entonces eran mi apoyo para mí, ¿verdad? Uno de un modo, otro de otro. Entonces, si no me acompañaba uno, me acompañaba otro. Al principio, que yo no tenía mi computadora, por ejemplo, mi hermano Carlos me leía, y así siempre fueron mi apoyo.
Y Wow, la comunidad de fe también, porque nunca me rechazaron por mi discapacidad o decía, no, pues ella no puede. Pues a mí me tocó hacer de todo, desde predicar hasta organizar, administrar internamente la iglesia, irla organizando, los ministerios, a hacer la historia de la iglesia, porque era una reconstruirla, iglesia, como sí, era una iglesia muy antigua, no tenía su historia, andar entrevistando viejitos, misioneros, y, rehacerla de todo. Y la iglesia nunca me puso límite, decir, no, pues tú no puedes, o tú cómo vas a predicar si no ves bien. Si Dios no los ponía, no había ser humano que se lo pusiera. Sí, entonces, en ese sentido, pues la iglesia fue generosa, que sí no me puso límites, ¿verdad? Qué hermoso. A veces hasta me pedía cosas que yo decía, ay, hermanos, pues no lo puedo hacer. Y me decían, no, sí, tú puedes. Ellos creían en usted. Dese cuenta cómo es la grandeza de Dios, cómo se manifiesta. Y es ahí cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que no existen límites ante la grandeza de Dios, ante el poder de Dios. Todo lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer es tener ese corazón dispuesto al servicio de Dios. Y aquí lo podemos ver con un gran ejemplo como en la vida de Norma. Qué precioso saber que Dios es lo que ama, es lo que necesita, que nosotros no necesitamos hacer nada más. Simplemente venir ante sus pies y poder traer ese corazón dispuesto a Él, a su obra, a su servicio. ¿Algún versículo en la Biblia que le acompaña día a día en el caminar con Cristo? Bueno, pues los cristianos, ya que tenemos muchos años, tenemos muchos versículos consentidos, ¿verdad? Pero hubo uno que me impresionó desde que yo estaba en el seminario, y fue Jeremías 9, 23 y 24, que dice: no se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. A mí me pegó mucho ese versículo porque a mí me gusta mucho leer y siempre tuve hambre de estudiar, de saber, de conocer. Wow. Y cuando dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, o sea, pues en lo que sabe. Entonces como que, pues ahí hice un apartadito, ¿verdad? No se alabe el valiente, pues no, eso no me mortificó mucho, ni la riqueza tampoco era mi problema, pero lo que me encantó, alábese en esto, en conocerme y entenderme. Y desde que yo estaba en el seminario, esa ha sido una de mis oraciones. No digo que todos los días, pero sí constante, de conocer y entender a Dios. Porque no es lo mismo tener conocimientos, no es lo mismo ser religioso, a tener un conocimiento personal íntimo de nuestro Dios. Es muy cierto. Pues qué hermosa oración, es una oración de poder, es una oración que viene ahora sí que a equiparnos, porque nos hace saber que no tenemos que tener muy alto el concepto de nosotros mismos, ¿verdad? Viene ahora sí que a ayudarnos a poner nuestros pies sobre la tierra, a que no nos sobreexaltemos. Qué hermoso. Y ahora en día, ¿qué Norma sueña para el futuro? Bueno, pues ya me quedan pocos años de ministerio. No creo, está joven todavía, le faltan 62 años, ya tengo 40 años sirviendo al Señor, porque yo entré muy joven al seminario, entré de 19 años. Algo que más me ha gustado entre todas las cosas que hago del ministerio, que me ha tocado hacer un poquito de todo, menos en la música, ahí no tengo talento para nada, pero de lo demás un poquito de todo. Pero lo que más me ha gustado es discipular, uno a uno. Como yo no fui discipulada y como yo tenía mucha hambre, entonces yo entiendo bien esa parte, la importancia de discipular a una persona. Amén. Y como en esa escuela donde yo estuve no pude ser de bendición, no pude ser útil porque no sabía la Biblia, entonces yo entiendo bien esa parte de que hay que discipular al nuevo creyente, bien, hay que afirmarlo en la palabra de Dios para que sea útil y no sea un creyente que vaya a sentarse los domingos, no, que sirva al Señor, que pueda transmitir, que pueda evangelizar, que pueda discipular a otros. Entonces,
esa ha sido una de mis mayores satisfacciones, Gloria a Dios. ver a gente que yo discipulé liderando o de líderes en otras iglesias, predicando, sirviendo al Señor, discipulando a otros. Y eso es lo que quiero, dejar líderes, no les hace que no se queden en mi iglesia, pero que estén en otras iglesias, pero líderes, que estén sirviendo a Dios. Amén, que puedan descubrir el verdadero propósito de Dios en su vida, ¿verdad? Sí. Eso es hermoso, eso es hermoso. Cuéntenos. Yo sé que como escritora usted ha escrito más de un libro. ¿Cuántos libros le ha permitido Dios escribir en su vida? Bueno, he escrito 5, 2 realmente son para usarlos en la iglesia como enseñanza, como clases, ¿sí? Y 3 son de lectura. Son 3 novelas, bueno, 2 son novelas históricas, una es sobre José. José me impactó mucho en mi juventud de cómo superó todos los obstáculos, y como yo sabía que iba a quedar ciega, yo dije, si José pudo, yo también voy a poder. Amén, y desde ese entonces dije, un día voy a escribir un libro sobre José. Pasaron muchos años para poderlo escribir, pero lo escribí, ¿verdad? Sobre ese impacto que tuvo en mi vida, ¿sí? Es una novela histórica que se lee muy sabroso porque pues es novela, no se le quita lo bíblico, claro, eso es lo fundamental, ¿verdad? Pero es una novela y que se lee muy fácil. Y también otro personaje que me impactó fue Daniel. También por su juventud, cómo superó todos los obstáculos en otro país como esclavo. Y era otro personaje que me marcó. De él no dije que iba a escribir un libro, ¿no? Pero no se lo propuso. Pero dije, me impactó y siempre lo veía como un joven, como ejemplo para mi vida. Pero después que escribí José, dije, pues ahora sigue Daniel. Gloria a Dios. Mi libro se llama El Príncipe de Babilonia, un político íntegro y exitoso, ¿verdad? Fue tan impactante su vida que me dio también para escribir una novela histórica acerca de Daniel. Y el tercer libro, sobre la discapacidad, se llama Abriendo los ojos de los que ven. Yo fui unos meses a una escuela en México de ciegos, ahora sí, a mi rehabilitación a los 47 años. Ya fui Nunca es tarde. A saber, porque aquí en el pueblito pues no había nada, Dije, yo tengo que aprender computación, tengo que ya superarme, ¿verdad? Aprender a andar sola, a viajar sola y todas esas cosas. Y me fui unos meses. Pues lo que vi fue muy doloroso, muy, muy triste. No puedo dar muchos detalles, pero fue muy doloroso para mí. Yo no había estado casi en contacto con ciegos, aparte de mi hermana, uno que otro que por ahí conocí en el camino, pero ahí sí vi la realidad de las personas con discapacidad. Y yo dije, voy a escribir un libro, y empecé a hacer entrevistas a los compañeros, todo, pero era algo tan triste, y dije, no, va a quedar muy deprimente. Entonces cambié el enfoque, y mi libro es también una novela histórica, y se lee muy sabroso porque es un viaje sobre el estado de Chiapas, que es tan hermoso, y vamos viajando, conociendo lugares, y al mismo tiempo instruyendo a la gente a cómo tratar a una persona con discapacidad, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Que nos hace falta mucho eso. Sí, mucho. Y no son reglas, digo que en lo que va viajando, va aprendiendo. Y no es así, es así. Creo que es también de fácil lectura. Y obvio, no puedo quitarle lo bíblico. Trae mensajes bíblicos. Yo me puse a estudiar la Biblia de principio a fin. ¿Qué decía Dios acerca de la discapacidad? Me encontré tantas cosas, Judith, que yo misma me asombré de lo que Dios decía acerca de la discapacidad, de los discapacitados. Entonces en mi libro van estudios bíblicos acerca de lo que Dios dice de las personas con discapacidad, junto con el relato novelado que yo hago ahí en mi libro. Esos son los 3 libros que yo he escrito para leer. Wow, pues qué hermoso, cosas tan así que no son nada fácil para cualquier persona, pero a usted Dios le ha dado esas habilidades para poder escribir, porque cuántas personas no vemos en que tenemos de repente un sueño y de que queremos escribir un libro, pero no se nos da.
y cómo Dios le ha bendecido de esa manera. Uy, sí, si yo contara cómo escribí mi primer libro, pues ocupaba otro libro. Para Es contar una historia todo. completa. Sí, fue muy caótico, pero bueno, lo escribí. Pero no imposible. No. Qué bonito. Bueno, Norma, ya para terminar, ¿qué mensaje usted le daría a aquellas personas que se sienten no capaces de poderle servir a Dios? Uy, no, casi quiero sacudirlas porque no hay límites para servir a Dios. Amén, amén. Dios no desperdicia a nadie, Judith, a nadie, así esté ciego, sordo, mudo, inválido. Dios no desperdicia a nadie porque Dios ha salvado a gente y también a las personas con discapacidad nos ha dado dones. No nos excluyó de los dones espirituales. Sí. Una persona en silla de ruedas tiene sus dones, un ciego tiene sus dones, un sordo tiene sus dones, un mudo tiene sus dones. Mi don más fuerte que yo tengo es el de la enseñanza y ahora entiendo por qué sí me dejó entrar a lo normal, porque me sirvió mucho para mi don de la enseñanza. Entonces, la estaba equipando. No tenemos excusa, nadie. Aún desde la cama se puede servir a Dios orando. Entonces, si hay algún hermano sentadito en su iglesia que dice que no puede, no se limite. Dios no desperdicia a nadie. Dios no salva a personas inútiles. A todos somos útiles en el reino de Dios. Así es muy cierto. Pues Norma, qué bendición de poder compartir este programa con usted. De veras que me sorprende, puedo conocer todavía más. Había muchas cosas que ya conocía de usted, pero ahora sí que hemos destapado esa cajita que estaba ahí, pues que está repleta de tantas grandezas, de tantos dones que Dios le ha permitido desarrollar y ser esa mujer de fe, esa mujer de poder, de valentía para poder llevar la palabra de Dios. Qué hermoso conocer personas así, preparadas para la obra de Dios. Así es, querida familia, qué gusto de poder compartir este programa tan hermoso que Dios nos ha permitido escucharlo el día de hoy. Muy bien, Norma, qué gusto de poder compartir este tiempo aquí juntas. De veras es un privilegio grande. Le agradezco mucho por dedicar este tiempo a nuestra linda audiencia. De veras, gracias. No tenemos cómo pagarle. No, pues para mí fue un placer estar contigo, Judith, y compartir con aquellos que nos están viendo mi historia de vida. Soy una persona ciega, pero muy gozosa. Nunca me he deprimido, nunca he ido a un psicólogo. Gracias a Dios. Dios ha llenado mi vida. Y puedo decir que soy feliz así con mi discapacidad. Dios llena mi vida. Amén, amén. Así es, querida familia. Dios también quiere llenar sus vidas ahí donde se encuentra. Esperamos que se tome el tiempo y que le pueda abrir su corazón a Dios para que pueda Dios depositar esos dones maravillosos que tiene para cada familia, para cada vida ahí presente. No se le olvide de suscribirse, de darle like, compártalo para que otros puedan ser bendecidos también. Recuerde que pequeños pasos hacen cosas grandes. Bendiciones.